En mi práctica de hoy quiero ampliar mis anteriores observaciones sobre el desarrollo de la vida espiritual en el siglo XIX. Por una parte, habrá de ocuparnos sobre todo el papel que desempeña la concepción materialista del mundo, cómo se intentó poner el movimiento espiritual del siglo XIX contra, como les dije, necesaria penetración de la concepción materialista, y cómo, desde los distintos lados del ocultismo, se trató de salvar a la humanidad de la caída en el materialismo. Por otra parte, podemos muy bien relacionar con esto una reflexión sobre lo que ha saltado a la vista en estos días. Una reflexión especial para desentrañar la peculiaridad de las potencias y fuerzas que se desenvuelven exteriormente en el plano físico y que nos ha tenido ocupados durante muchas reuniones y que, así me lo supongo, les ha significado una gran preocupación. Vamos a descubrir una línea que conduce desde ciertos puntos de vista más elevados hacia los problemas que nos atañen ahora a nosotros mismos. En efecto, me veré obligado a rozar amplias perspectivas y les pido que, de un principio, traten con cierta reserva las diversas informaciones que le tengo que darles, por la sencilla razón de que se trata de información que no puede difundirse en la actualidad, sino a muy contadas personas. Más tarde, ustedes encontrarán las comprobaciones completas. Esto que Steiner va a relatar es muy interesante. Es algo que sucedió en la historia. Si bien las consecuencias, eh, cuando Steiner dio esta charla, digamos, no son tan fuertes. Un siglo después, podemos nosotros, a medida que vamos leyendo estos capítulos, darnos cuenta de que realmente esa preocupación que existía de que el materialismo y otras fuerzas ocultas penetraran en en la cultura humana, pues se está volviendo una realidad. O sea, ya poco a poco, a medida que vamos leyendo, se van a dar cuenta. Bueno, sigo. Sobre todo partamos otra vez de mi afirmación de que en el siglo XIX surgió el materialismo como concepción del mundo. En el curso natural del progreso humano, en cierto modo, toda la humanidad fue puesta a prueba por el advenimiento del materialismo. El materialismo había de erguirse en el horizonte ideológico, seductor como una Circe, y las inclinaciones, sentimientos y sensaciones humanas habían de adoptar tal forma que el hombre, por decirlo así, se enamora del materialismo. Verdaderamente los hombres del siglo XIX se enamoraron del materialismo. Del otro lado, hemos visto cuántos elogios merecen el materialismo. Hemos tenido que destacar que fue el materialismo como método el que hizo posible las grandes conquistas de las ciencias naturales. Estos grandes resultados, con todos sus adelantos técnicos, económicos y sociales, no hubieran podido realizarse si no se hubieran creado las capacidades del alma humana aptas para el enfoque materialista del mundo. Se juntaron pues dos cosas. Por un lado, el curso de la evolución humana tenía que transcurrir y llegar hasta el punto en el estudio de la naturaleza, en que, confirmándolo, había de resultar una interpretación materialista. Precisamente las personas honradas tenían que desembocar en el materialismo, si seguían ciertos caminos sugeridos por la investigación científica, porque el materialismo era bueno como método de investigación de los secretos del mundo sensible. He ahí el primer aspecto. Por otro lado, los corazones, las almas humanas quedaron condicionados para amar el materialismo, para volcarse hacia él. Así pues, todo se conjugó para poner a prueba a los hombres por medio de la concepción materialista del mundo. Ya les dije que los ocultistas que tenían cierta responsabilidad para que la humanidad no se hundiera en el materialismo, hicieron un intento con el mediunismo, y también les mostré que el mediunismo siguió un curso equivocado. Ya hice alusión a uno de los desaciertos más importantes.
O sea que, por doquiera, los medios afirmaban poder dar información y revelaciones del mundo en que los hombres entran después de la muerte. Además de todo lo que ya les dije, lo extraño fue que esas manifestaciones de los mediums, que aparentemente procedía del mundo de los difuntos, tenían todas un matiz fuertemente tendencioso, precisamente en lo que se refiere a la vida del alma después de la muerte. Bueno, aquí voy a dar una pequeña acotacioncita. Actualmente el mediunismo sigue, ¿no? O sea, no se ha acabado. Hay muy poquito, pero todavía existe. En Brasil hay más grupitos de espiritistas, grupos de espiritistas donde hay algunos mediums. Y desafortunadamente siguen creyendo la misma teoría de hace un siglo. Y sabemos, por lo que dice Steiner, que tiene sus errores, sus sesgos. Y lo más importante es que, digamos, se cree, digamos, al 100%, o sea, sin ponerlo en duda, toda esa información que les llega por parte de los mediums. Y ese es el principal error, porque a veces esa información se puede filtrar, o mejor dicho, a veces esa información no viene del mundo espiritual, sino que viene del mundo anímico. Y en el mundo anímico hay muchas cosas. Bueno, no sé si quieren comentar algo, hacer una pregunta o continúo. Yo tengo como una duda, digamos, con los anales akáshicos. Digamos, ¿están en el mundo espiritual, en el mundo anímico, o tienen algo que ver como con, pues, con lo que estás mencionando? No, no sé, estoy como confundido ahí. No, es buena pregunta. Los anales acásicos o los registros acásicos pertenecen a una dimensión del mundo espiritual. Entonces se supone que todo lo que está allí es verídico. Pero eso no quiere decir que el que entra allí tenga la total o ¿cómo se llama? El uso de la razón correcta para entenderlo. Entonces voy a explicarlo mejor. Nosotros, digamos que nos pongan la tarea de investigar sobre, digamos, la economía de un país, digamos, del Vaticano, o la economía del país de China o de Suecia. Entonces uno va a la biblioteca y empieza a estudiarlo en los libros designados de economía para cada país. El problema es que uno puede leer mal, ¿sí? Uno puede, digamos, coger un libro de la economía, digamos, de Suecia, pero no de la época que uno cree que está leyendo, digamos, del siglo XIX, siglo XX, sino que está leyendo el del siglo XV y piensa que está leyendo la del siglo XIX. Entonces, ese es un error mío, no de los libros que tienen la razón, que está con la verdad. Entonces, es posible que a veces el investigador se equivoque por culpa de él, porque no supo saber en qué fecha se estaba revisando eso o en qué circunstancias se está observando eso que está viendo en los registros acásicos. Y el error más común, y este es el que Steiner dice, es que de todas maneras él puede estar viendo algo en el plano espiritual, en los registros acásicos, y puede interpretarlo bajo su punto de vista. Entonces puede equivocarse también. Actualmente dice Steiner que uno puede ver algo que está sucediendo en un lugar y puede pensar que está pasando las cosas así, ¿no? Como lo está observando y sin dar una posible otra interpretación. Y otra persona que haya estado, digamos, un poquito antes viendo ese mismo suceso o desde otro ángulo puede ver otras cosas y puede entenderlo mejor. Entonces, a veces la razón que uno usa puede equivocarse a pesar de que esté viendo algo, ¿no? Entonces dice Steiner que eso pasa mucho porque no utiliza la lógica correcta. Y, y en este caso, ya para, digamos, entrarme al texto, lo que Steiner dice es que
Si bien los mediums tenían las capacidades, algunos de conocer esas dos dimensiones, la espiritual, o sea, los registros acásicos, los anales acásicos, no sabían distinguir cuándo estaban entrando a esos registros acásicos o simplemente se les mostraba cosas del mundo astral y las manipulaban, ya sean otros iniciados vivos o otros iniciados muertos, y les mostraba cosas, imágenes sesgadas. O sea, no estaban viendo realmente el mundo espiritual, los registros acásicos, sino que ellos estaban viendo algo, una imagen que les estaban imponiendo y relataban eso, que se les impuso como si fuera una verdad. Y ese era el problema de los medios actuales, ¿no? Actualmente y hace un siglo. Bueno, Alejo, no sé si quedó claro la respuesta o te enredé. Sí, sí, muy claro. O sea, que digamos que uno podría decir que para poder tener como una consulta clara, bien sea de una forma u otra, tendría que tener cierto nivel de cultura y pues como en lo místico y en muchas cosas para poder dar una interpretación más o menos acertada. De acuerdo. Principal, decía Steiner dice que hay que tener un método científico en estas consultas del mundo espiritual, por eso se llama ciencia espiritual, porque uno puede observarlo, pero sacar conclusiones erradas. Eso, más que todo, Steiner lo dice porque los clarividentes entraban con el primer nivel de iniciación, solo el de ver. Entonces podían ver, pero interpretar mal. Steiner no se equivocaba porque él tenía el tercer nivel de iniciación, que es el de la intuición. En otras palabras, era un nivel tan elevado que prácticamente no solamente veía, sino que se daba cuenta de los pensamientos de esos seres que participaban allí. O sea, no podía fallar. Es un nivel muy alto de clarividencia y esa es la ventaja. Pero entonces Steiner, como sabe todo eso, él dice, no, uno puede tener el nivel uno o no ser clarividente y uno con un buen uso de la razón, de un método científico bien aplicado en las cosas del mundo espiritual, en los conceptos del mundo espiritual, y no se puede equivocar porque hace un uso correcto de la razón. Entonces eso es lo bueno de esta ciencia espiritual, que a uno le exige tener, digamos, bastantes puntos de vista de algo para precisamente no equivocarse. Y esa es la forma en que Steiner presenta sus obras y sus conferencias también. Da diferentes puntos de vista de algo para que uno, por medio de tantos puntos de vista, se dé cuenta de la verdad. Entonces, no sé si los que han leído a Steiner, digamos que tenga un título, digamos, medicina antroposófica por ejemplo, y astronomía, tiene varios de astronomía o de economía. Y uno espera que hable, digamos, si estoy leyendo de astronomía antroposófica, espera que uno hable de astronomía. O si uno está leyendo, digamos, el de economía, uno espera que siempre hable de economía. Y uno se va dando cuenta a medida que va leyendo que no habla precisamente de eso, sino que de varios temas alrededor, y al final va puntuando en lo que uno pensaba que iba a hablar. Y esa es la técnica o la estrategia para que uno, en su vida, en su forma de ver el mundo y aplicarlo y razonar, lo haga. No tener un punto de vista, sino tener varios puntos de vista para uno tratar de equivocarse menos. Ojalá uno lo aplicara así en lo que uno piensa, digamos, en sus concepciones religiosas, en políticas o religiosas, ¿no? Ve, deportivas también, o sea, uno sería muy bueno uno tener todos esos puntos de vista para tratar de equivocarse menos. Bueno, muy bien. Buenas preguntas, Alejo. ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar algo o continúo? Continuemos, ¿no? Vale, muy bien. Desde ciertos centros importantes donde se recurría a los mediums, se propagaron manifestaciones que consternaron a los esotéricos tradicionalistas, es decir, aquellos que no querían que se divulgaran ciertas verdades ocultas. Les expliqué a continuación el porqué de esa consternación.
Para aclarar bien este asunto, repasen ustedes el ciclo de conferencias que di en Viena hace algún tiempo, la naturaleza interna del hombre y la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. En este ciclo encontrarán hechos muy importantes que salen a la luz si uno no se acerca al mundo de los muertos como es debido, es decir, si uno se pone, por decirlo así, en condición para que los muertos puedan hablarle a uno. Pero en muchos centros, en que se recurría a los mediums, se obtuvieron revelaciones muy distintas. Ante todo, si se revisan la literatura acumulada con base a las manifestaciones de los distintos mediums, ustedes se darán cuenta de que los más diversos mediums, especialmente aquellos que fueron guiados por las almas de personas vivas, dieron a sus mensajes un aspecto completamente tendencioso, descripciones de la vida después de la muerte que resultaron absolutamente falsas, comparándolas con el contenido de mi mencionado ciclo. Se darán ustedes cuenta de que entre los distintos mediums existía la tendencia de no dejar salir a la luz ninguna alusión a las repetidas vidas terrestres, o sea, la reencarnación. En todos los centros en que los mediums pretendían que los muertos les hablaban, ellos describían la vida después de la muerte de manera tal que se excluía la posibilidad de vidas terrestres repetidas. Es que en el desarrollo del mediunismo subyace la tendencia de dar, precisamente en sus puntos más importantes, información equivocada sobre la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Información falsa que categóricamente excluye la llamada reencarnación. Ciertas personas, de acuerdo con sus aspiraciones particulares, persiguen precisamente esta tendencia. Querían hacer llegar al público, por conducto de los mediums, revelaciones que desmintieran las repetidas vidas terrestres. Así que, con ayuda de los mediums, se quería combatir la doctrina de la reencarnación. He ahí un hecho muy llamativo, hecho por el cual habían de quedar sumamente alarmados los ocultistas de la extrema derecha, porque eran ellos mismos quienes habían propiciado todo lo del mediunismo y sus efectos a servicio de una tendencia y no de la verdad imparcial. Todas esas maniobras podían emprenderse porque porque existía esa fuerte tendencia al materialismo. Sin duda, esta tendencia al materialismo existía y con ninguna modalidad del materialismo es compatible lo que, con base en los métodos de la investigación espiritual, se haya consignado en aquel ciclo sobre la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Con todo, es perfectamente posible que alguien sea materialista en su manera de pensar y que al mismo tiempo crea lo que comunicaron los distintos medios sobre la vida después de la muerte. En realidad, semejante aceptación del mediunismo no es sino una forma disfrazada del materialismo, que se avergüenza de ser materialismo y por esto utilizan los medios para conseguir noticias sobre el mundo espiritual. Así que forzosamente había que contar con el materialismo y sacaron la mejor parte los que realmente contaban con él. Pero el asunto es más complicado. En el curso del siglo XIX hubo una gran confusión, incluso entre los que conocían algo del mundo espiritual. Confusión sobre cierto asunto sobre el que es indispensable lograr claridad, si es que el movimiento espiritual ha de continuar. La confusión fue que continuamente se mezclaban Arimán y Lucifer, o Satanás y Lucifer. Ya no se les podía distinguir. Se reconocía un principio del mal y el representante del mal, pero no se podía ni se quería distinguirlos limpiamente. Recuerden lo que expuse en la Pascua, que aún el propio Goethe ya no era capaz de distinguir entre Arimán, que él llamaba Mefistófeles, y Lucifer. No se les puede distinguir porque la semblanza que da Goethe de Mefistófeles es una mezcla, cosa intermedia entre Arimán y Lucifer. En el curso del siglo XIX la gente carecía de la facultad de distinguir entre los representantes de las corrientes espirituales, esto es, entre Arimán y Lucifer. Hoy me limitaré a hacer algunas alusiones a guisa de información. Más adelante lo desarrollaré en mayor detalle y entonces resultarán también las comprobaciones. Se trata de lograr claridad
sobre el mundo espiritual. Mucho depende de poder distinguir correctamente entre Arimán y Lucifer. De ahí que tiene que hacerse esta rigurosa distinción que incluso subyace en nuestra escultura de madera en la que se han representado las dos potencias, tanto Arimán como Lucifer. Él no sabe distinguirlas bien, el no saber distinguirlas bien produce una peculiar confusión en la ciencia espiritual. Si uno las confunde, como lo hace Goethe, con su mezcolanza entre Arimán y Lucifer en su Mefistófeles, existe el peligro que a cada rato Arimán aparezca en la forma de Lucifer. Entonces ya no se sabe uno exactamente de quién se trata, de Arimán o de Lucifer en la forma de Arimán. Arimán quiere mentirnos, engañarnos por medio de la concepción materialista del mundo. Pero esa concepción materialista no llevaría a las consecuencias mencionadas ayer si se prosiguiera lo suficiente, ateniéndose en todo momento al hilo del pensamiento. Sin semejante pensar de largo alcance, no se puede llegar a términos con el materialismo. Pero si uno revuelve a Arimán y Lucifer en una mezcolanza, entonces sucede que uno acepta aquello de la imagen de Arimán que le miente porque Lucifer acude en ayuda de Arimán y porque uno siente entonces cierta ansia de aceptar como verdades ciertos errores. Este extraño hecho se ha formado en sumo grado, aceptar errores que propiamente solo podían florecer en la época materialista, época de la seducción arimánica. Aceptarlos a consecuencia de la ayuda de Lucifer brinda desde adentro. Arimán se mete en la interpretación de los fenómenos exteriores y nos miente sobre ellos. Pero se le vería el juego si Lucifer no nos despertara las ansias de estimular ciertas verdades materialistas en nuestra concepción del mundo. Bueno, no sé si esto se entendió. ¿Cuál es el peligro de que se confundan Lucifer y Arimano, o Lucifer y Satanás? Pero vení, lo primero es, ¿va a haber una asociación entre Lucifer y Arimán o uno puede confundir los dos actores? Eso creería yo que es lo primero que tiene que distinguir, que yo no lo tengo claro, no me quedó claro eso. Sí, entiendo tu pregunta. Ambas cosas pueden pasar. De hecho, Lucifer y Arimán a veces trabajan en grupo, pero ese no es la forma normal que ellos trabajan. Lo normal es que la humanidad en nuestro tiempo confunda, o mejor dicho, a veces ni creen en Arimán y Lucifer. Y si creen, los confunden. En este caso, el error sería de los creyentes. Digamos, cualquier cristiano, de cualquier religión o de cualquier nomenclatura cristiana y cualquier religión que crean en algún ser que tienta al mal, tiene ese error. Y es que piensa que hay como una especie de mal general y un ser, digamos, antagónico a Dios y ya, ¿no? Entonces esa forma de pensar conduce a muchos errores. En el caso, digamos, de nosotros, debemos distinguir digamos, las capacidades o la forma de actuar de uno y del otro. Entonces, para ir más concreto, lo que Steiner quiere decir es que si nosotros distinguimos a Lucifer de Satanás, es más difícil que se nos engañe a la hora de volvernos materialistas. Todos los que son ateos es porque, digamos, en cierto modo han sido engañados por ambos, ¿sí? Nuestro error, digamos, bueno, no nuestro error, sino el error de la humanidad actual es que como no tiene ese discernimiento, todo eso que parece, digamos, traído de la ciencia y ese ateísmo que viene en medio de la ciencia, les causa como cierto, no sé si decir placer, pero como si fuera, como si fuera una, como una, pues aquí
utilizar las palabras de Steiner. O sea, despierta las ansias de estimular ciertas verdades materialistas, ¿no? O sea, esas, esas verdades que son materialistas, que son impuestas por Arimán, Lucifer, digamos, las muestra como si fuera una especie de un deseo que nosotros tuviéramos de creer en las cosas materiales. Y realmente no debería tener, el ser humano no debería tener ese deseo de creer cosas materiales. Uno debería tenerle miedo, digámoslo así, o sea, uy, qué miedo que yo quisiera creer en cosas materialistas, ¿no? Pero es al contrario, es como si Lucifer se aprovechara y daba ese estímulo de creer cosas materiales, como si fueran verdad. Entonces no sé si ustedes cuando tratan con un ateo que está en las ciencias y defiende digamos, la ciencia y la tecnología como si fuera algo que ha superado la conciencia del mundo espiritual o esos mundos fantasiosos que ellos dicen, ellos se sienten como felices, ¿no? Como estimulados de que esa verdad materialista es lo correcto y no les da temor de eso. Antes se sienten como satisfechos. Ese es el peligro de confundir ambos. Y es un poco raro porque, digamos, la gente nunca se pregunta esto ni, es más, ni lo ha pensado. Pero esa es una de las causas de que haya tanto ateísmo, sobre todo en la ciencia, en la academia. Bueno, Alejo, no sé si te enredé más o quedó claro. De hecho, no sé si contesté claro, la verdad. No, no, yo lo que siento es que como que eh, el riesgo es que las personas se sienten sobreseguras y pierden el sentido crítico, digamos, de su creencia. Entonces, si creen mucho en la ciencia, pues como que cada vez van a creer, eh, digamos, van a ser más materialistas desde el punto de vista científico, por decirlo así, y nunca van a como hacer un examen, pues, de conciencia y no van a salir del error. Entonces, ese es como el riesgo que yo interpreto de lo que me decís. Sí, 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 así es eso, así es, o sea, hay un poquito, hay unos ingredientes más allí, pero digamos, a grosso modo es así, digamos, eh, para dar un ejemplo un poquito rebuscado, digamos, actualmente hay una tendencia, digamos, de aceptar como normal, no estoy diciendo natural, sino aceptar como normal que, digamos, haya más allá de, digamos, lo que es la separación de sexos masculino y femenino, sino a que haya más mezcolanzas, ¿sí? La gente trata de verlo como, bueno, es normal, es posible, ¿no? Y, y no les da miedo, digámoslo así, o no se cuestionan, bueno, ¿eso está bien o está mal? Que uno acepte que haya más mezcolanzas. Si a ir más allá de lo que es natural, debería dar cierto temor o darse cierta advertencia, cierto peligro. Bueno, esto no está bien, o sea, esto es antinatural. Pero sí, pero en esta época, en este periodo cultural que vivimos, se trata como de aceptarlo y no están esas alarmas internas en la conciencia humana de que no, posiblemente está mal, ¿sí? Ese es el peligro, porque se estimula esas verdades materialistas como para creerlas de que es verdad, en vez de ser lo contrario. Bueno, uy, no, no, nuestro, digamos, termómetro para saber las cosas que están a favor o en contra de las leyes espirituales, uno debería tenerlo, ¿sí? Pero si se está perdiendo, es por la falta, digamos, de conocimiento en estas cosas espirituales. No sé si con ese ejemplo se entendió más o se enredó más. Pues para mí está más claro, sí, como que disfrazan las cosas, además que tiene un manto como de epistemología, ¿no? Entonces, pues como que más sobre seguros quedan con las tesis que manejan, ¿no? Exactamente. Incluso a veces esas tesis que manejan, cuando la encuentran o las utilizan, se sienten contentos. Ahí está la explicación. Ah, qué bien que hay una explicación para esas cosas.
Ese es como, digamos, calmar esa ansia, como dice ahí Steiner, para estimular esas verdades materialistas. Pero lo digo así, que era como a modo de ejemplo, porque hay más ingredientes, unos más peligrosos todavía que en la época de Steiner no estaban, ahora sí los hay, que es la entrada de una tercera fuerza. Aquí hay dos fuerzas, Arimán y Lucifer. Actualmente hay una tercera fuerza, que son los Asuras, y por eso hay mayor peligro y mayor confusión, pero eso lo hablaremos después. Solo adelante se los digo para que sepan que ahorita es un poquito más complejo a lo que Steiner está diciendo aquí, ¿no? Pero lo bueno es que Steiner da también esas, digamos, esas introducciones y explicaciones para uno saber a lo que se viene, a lo que se venía a futuro, pues, cuando estaba Steiner dando estas charlas, ¿no? Bueno, muy bien. No sé si tengan algún comentario adicional o pregunta o continuamos. Sigamos. Vale, muy bien. Y ahí pues la situación que existía en el siglo XIX. Los hombres se hallaban en esa situación y aquel que quería aprovecharla en beneficio propio, desarrollar alguna tendencia unilateral, es decir, algún sendero izquierdista, lo que no le hubiera sido tan fácil si en el siglo XIX la humanidad no se hubiera encontrado en la situación de ser seducida y tentada por la mezcolanza entre Arimán y Lucifer. Pudo suceder entonces que personas que propiamente eran de disposición completamente materialista tuvieran en su concepción del mundo cierta dosis de elemento luciférico suficiente para no creer en el materialismo, sino para buscar dentro de él una concepción espiritual del siglo XIX. Era posible que se formara un tipo de hombre cuya cabeza tuviera disposición totalmente materialista, que ese hombre pensara totalmente como materialista, pero que su corazón anhelara lo espiritual. Allí donde sucede esto, el individuo buscará lo espiritual dentro de lo material y se empeñará en darle a lo espiritual una forma materialista. Supongamos que tras un personaje de estas características se halla alguna individualidad capaz de ver claramente toda la situación. Entonces le es muy fácil manipular ese personaje, porque puede, si tiene interés, prepararle de manera que éste seduzca a los demás a ver lo espiritual de manera materialista. Y se logran entonces las artimañas diseñadas para engañar a las personas. Esto se logra mejor haciéndolo en el punto justo, es decir, transmitiendo hechos concretos a las personas, abriéndoles el acceso a verdades que ellas anhelan. De este modo se pudo transmitir a la humanidad ciertas verdades espirituales, logrando una tendencia unilateral en una dirección determinada por el hecho de revelar, por un lado, verdades que, si bien tenían un matiz materialista, eran verdades, y por el otro, de entremezclar en cierto momento algo difícilmente perceptible que debía conducir al error. Esto es precisamente lo que sucedió al escribir el budismo esotérico de Sinet. Sinet era como uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica, ¿no? En la que fundó junto con Elena Petrovna Blavatsky. Aunque Sinet sea el autor, detrás de él se halla el que llama a su inspirador y del que se sabe que fue la máscara de la individualidad de un Mahatma. Sinet fue periodista, con mentalidad totalmente sumida en las tendencias materialistas del siglo XIX, pero con latente anhelo por el mundo espiritual, condición previa ideal para buscar el mundo espiritual en forma materialista. Por eso pudo suceder que a la individualidad, que para lograr sus fines particulares tenía el interés de utilizar el materialismo de manera espiritual, le resultó fácil desarrollar en el budismo esotérico de Sinet una doctrina espiritual en apariencia, pero con tendencia eminentemente materialista. Bueno, entonces aquí rápidamente
hay que notar que Sinet era un periodista y hablo aquí de que él era inspirado por un Mahatma. Entonces, lo que quiere demostrar Steiner es que este Mahatma estaba manipulando a Sinet. Más adelante Steiner lo explica un poco mejor. No faltará quien diga, pero el budismo de Sinet no tiene nada de teoría materialista. Eso de que uno no lo note, que la tendencia materialista quede tan disfrazada y escondida, es precisamente lo que importa. Y solo es posible comprenderlo si se conocen todos los antecedentes que acabo de mencionar. Naturalmente, la estructura del ser humano, la teoría del karma y la reencarnación son verdades incontestables, pero hay una íntima relación del materialismo con todas esas verdades. El libro de Sinet es una combinación de la auténtica concepción espiritual con algo eminentemente materialista. Combinación no fácil de descubrir, porque casi no había quien pudiera notar certeramente que en el meollo de una doctrina espiritual se había infiltrado algo completamente materialista. Buen ejemplo de algo que es materialista, no solamente frente a la inteligencia humana exterior, sino también frente a la concepción espiritual del mundo, lo es la doctrina sobre la octava esfera dada en el budismo esotérico. Bueno, la octava esfera es algo muy importante que es, es algo que está pasando. Obviamente no se puede ver con los ojos físicos, pero digamos, se está creando una dimensión, Animal y Lucifer están creando una dimensión especial para meter a almas desencarnadas allí y que no sigan su camino normal de lo que pasaría normalmente entre la vida de después de la muerte y el nuevo renacimiento, la reencarnación. Entonces es un peligro grandísimo para las almas humanas esta octava esfera. Es secreto, o bueno, era secreto. Steiner lo está revelando. Y solamente se conocía en ciertos grupos esotéricos. Y el conocimiento de esto puede ser muy peligroso a personas que no sean aptas o acepten ciertas verdades espirituales, porque puede ser algo muy triste para unos o otros simplemente saber la verdad. Bueno, yo creo que podemos parar allí. Mm, Si tienen alguna pregunta pueden hacerla o nos vemos dentro de 8 días. La octava esfera, yo tenía entendido que era como que se iban como los pensamientos o las actuaciones materialistas, pues, pero no sabía pues que tenía pues como esa capacidad como de capturar el alma en sí para que dejara de trascender. Pero digamos, ¿cuál sería como la consecuencia pues de un grupo de almas que están en la octava esfera? Digamos, ¿cuál es el objetivo? Buena pregunta. De hecho, hay dos preguntas allí al mismo tiempo. Eh, Contestando la primera pregunta es, la octava esfera es esa dimensión que se ha creado, digamos, como una especie de rebelión a las dimensiones normales, ¿no? ¿Sí? Nosotros vivimos ahorita en este mundo, en este universo material que se llama la el nombre esotérico es la cuarta reincorporación planetaria, universo, se llama Tierra, ¿no? Y ese sería el universo normal, ¿sí? Nuestro universo de evolución normal. Obviamente cuando se habla así en universo, no solamente el material, sino hay astral y espiritual, ¿no? Combinado en esta cuarta evolución para el desarrollo humano, ¿no? Pero en paralelos, estos seres han creado otra dimensión para que la evolución humana se desvíe de su propósito o de su camino de evolución normal, que es la cuarta esfera. Actualmente estamos en la cuarta esfera, ¿no? O en el cuarto periodo planetario, que se llama Tierra, ¿no? Poco a poco se van yendo cosas, lo que tú decías,
ciertos pensamientos y ciertas cosas allá, pero si tiene éxito el trabajo de Lucifer Arimán y otros más adelante de pronto les diré, es que toda una alma entera se migre para allá. Sería el éxito si cumple con su objetivo Lucifer Erimani y los otros a la esfera. Entonces esa sería la meta final, que una alma entera se meta para allá. Eso es lo que quieren, digámoslo así. Bueno, Alejo, no sé si te contesté claramente o si quedó ahí Sí, ambiguo. sí, 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 todo bien, todo bien. Bueno, de todas maneras, dentro de 8 días podemos seguir hablando y de hecho Steiner va a seguir hablando de a poquito sobre esto. No habla mucho de esto, sí, pero sí mete sus vainazos sobre este tema para que uno vaya armando el rompecabezas y lo entienda. ¿Listos? Bueno, yo creo que podemos dejar allí. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Feliz noche para todos. Muchas gracias, Bueno, una muchas Muchas feliz gracias. noche, gracias. Bueno, que feliz noche. descansen. Igualmente, feliz noche. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, Ok, gracias. chao. Gracias.